Siéntate. ¡Váyase, señor! ¡Rodrigo! 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 Señor, por favor, espérese. Señor. ¡Rodrigo! Señor, espera un segundo, por favor. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡No, señor, espere! Señor. Cada vez estamos más lejos y este lugar como que está bien solo, ¿no? ¿No nos estarán secuestrando? No, ¿cómo se te ocurre que nos van a secuestrar a nosotros que no tenemos ni un peso? Pues eso sí. Ya les dije, muchachas, es de verdad que eso es normal. Muchas construcciones quedan lejos de la ciudad. A mí me han tocado algunas y estaban bien retiradas. ¿Se fijan cómo nos está viendo este tipo? No me late ni tantito. No, tranquilas, muchachas, que no va a pasar nada. Igual no podemos tirarnos de esta camioneta a esta velocidad. Tranquila. Ya, nada más te pregunté por el hijo de Carlos porque yo no sabía que ese muchacho estaba trabajando con nosotros. Eso es todo. Pero si nunca lo viste, ¿cómo sabes que estuvo aquí? Porque Ramona me contó que Carlos tenía un hijo que nos estaba ayudando y me sorprendió mucho porque yo no sabía que Carlos tenía hijos. Este muchacho estaba trepado en este árbol viendo a nuestra hija que subió a bañarse. Dime la verdad, Suzy. ¿Luis te ha estado molestando? No, claro que no. Es más, ni siquiera sabía que se llamaba así, Luis. Me acabo de enterar porque lo acabas de decir. Oye, ¿quién te quiere? Te quiero, ya me voy. Adiós. No puedes pedirme de él. Tranquilo, mijo. Lo importante es que él te vio, tú lo viste. Eso es lo que cuenta. Sí, mijo, quédate tranquilo. Mira, tu hermano seguramente se dio cuenta que no eres rencoroso, pues eso es lo que importa, ¿no? Pues sí, pero no puedo dar un abrazo. No llegué a tiempo y pues tienes razón, fue por orgulloso, por estúpido que tuve que verlo a través de esa ventana, ese camión. Bueno, estúpido no eres, mijo. Orgulloso siempre has sido. Cabezota. Acabas de demostrar que sigues siendo un buen muchacho. Tu jefecita estaría bien orgullosa de ti. Y yo también. ¿Qué les parece si los invito a todos al bar y les preparo algo delicioso de comer? ¿Sí? ¿Crees que sea oportuno? Sí, claro. Si el chiste es alegrarte y que sientas el apoyo que todos te damos, como la familia que somos. Para eso estamos, para apoyarnos en las buenas y en las malas, ¿va? Venga, arriba, Pues, arriba. Vamos, pues. Pero antes yo tengo que hacer algo. Espérame tantito. Hasta aquí llegó esta. Me volé la barda comprando este documento falso para poder ver a mi hijo. Pero no hay pretexto para seguirlo teniendo. Mijo, el camino fácil te puede llevar más rápido a todas partes. Pero tarde o temprano te va a pasar factura, te lo juro. Un día vas a tener una de esas y va a ser legal, porque tú perteneces a este país. Este país debería de sentirse honrado de tenerte de este lado de la frontera. Aquí sí vamos a poder hablar libremente. Aquí nadie nos va a molestar. ¿Por qué me mentiste, Gracie? No solamente pusiste en riesgo tu trabajo, sino que también el mío. ¿O acaso se te olvida que yo soy la jefa de enfermeras y tengo que dar la cara por todas ustedes? Y ya, deja de llorar, que así no vas a solucionar nada. Te dije 1000 veces, Gracie, que no te metieras con el Fire. Y ahí vas. Y no solamente te metes con él, sino que ahora le vas a dar un hijo. Pero es que nadie sabe que yo estoy embarazada. Porque yo iba a ayudarte en todo, Gracie. Pero solamente estaba esperando el momento indicado para decírselo a la directora. No, Gloria, por favor. La directora no se puede enterar de que mi hijo es de Rodrigo. Mira, vamos a decirle que... No.
¿Qué ganas con mentir? ¿Qué me garantiza a mí que el Fire y su familia no van a decir toda la verdad? Él no haría eso nunca, yo te lo juro, te lo prometo. ¿Es que todavía tú no alcanzas a entender que el Fire es un manipulador de lo peor? Él va a usar a tu hijo cuando se le pegue la gana. Come on. Quickly. Come on. Ándale. Oiga, ¿por qué nos hablan inglés si cuando nos trepó a la troca nos hablaba en español perfecto? Because we're in America. And in America, we speak English. Yeah, we know English is the language in America. But my friends here don't understand because they're new in this country. Then translate. Dice que les traduzcan. ¿Y esos quiénes son? If you don't speak English, go back to your country. Nopalera. ¿Te dijo nopalera? Friends and I are sick and tired of people like you. Dice que si no hablamos inglés, que deberíamos devolvernos a nuestros países y que están hartos de gente como nosotros. Mire, señor, si usted no nos va a dar trabajo, tranquilo, déjenos en paz. Nosotros venimos a trabajar honradamente. Sabes que te aprecio, Gracie. Pero no te puedo poner por encima de mi carrera, de mi trabajo y de mi familia. Pero es que nadie se tiene que enterar. Podemos seguir con la misma mentira de que mi bebé es de un exnovio. Rodrigo jamás va a decir nada porque no le conviene. Claro que le conviene. Puede ganar muchísimo dinero con ese bebé. ¿No ves que su familia y él pueden demandar por esto? Aquí la gente demanda por cualquier cosa, Gracie. Él jamás usaría a nuestro hijo. Claro que sí. Él es un delincuente, pero yo no lo soy. Y no voy a meterme en una bronca legal por ser cómplice de tu silencio. No, Gloria, por favor. Mira, Grace, aquí hay de dos. O fingimos que yo no sé nada y tú renuncias y así no pierdes tu licencia de enfermera. O yo voy directico a las autoridades y le digo que estás embarazada de un preso. Tú eliges. Gracias por encargarte de todo mientras estuve fuera, Andrés. De nada, Jacob. Para eso están los amigos. Ramona. Buen día, señora. Aquí les traigo su cafecito. Gracias. Gracias. Permiso. Andrés, recuerda que debes llevar una dieta balanceada, reduciendo el consumo de azúcar. La diabetes es controlable si sigues los consejos de tu médico y además te ejercitas. Tienes razón, Jacob. Desde que me diagnosticaron con diabetes tipo 2, he tratado de cuidarme. Pero no es fácil controlarse y menos ante el café de Ramona, que es delicioso. De acuerdo. Pero el café también se puede disfrutar sin azúcar. Todo es cuestión de costumbre. Es más, yo tampoco lo iba a poner, solo para acompañarte. Eso. Gracias. También quería agradecerte lo que estás haciendo por Carlos. Es un buen tipo. Sí, sí lo es. Logramos que le dieran la libertad a Rodrigo. No me digas qué buena noticia. Aunque no se pudo evitar su deportación, en este momento debe estar en camino a México. Sácate, sácate, sácate. No, mira. Sácate. Vamos. El trato era un revolcón por la botella, ya. Ya. ¿Tienes dinero? Dinero no, pero ganas tengo muchas. No. Si consigues dinero, una botella, ok, pero no. Sácate, Yo no hago caridad con las nalgas. Sácate. ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Afuera! Y no me vuelvas a venir así nada más. Me tienes que hablar, tienes que llamar, porque no vivo sola. Ay, hijita.
Perdóname, pero es que yo me iba a morir. Yo iba a morir sin esto, hijita. Este tipo dice que nos quieren dar una lección porque los jornaleros somos un estorbo, que nada más hacemos tráfico en las esquinas y... Hey, you're just saying that to justify your racism. We're not bothering anyone. We're just here to make a living, to put some bread on our table. We should go back to your country. There's plenty of bread and tortillas over there. ¿Dijo tortillas? No, pues dice que si queremos pan, que vayamos a nuestros países, que haya harto pan y tortillas también. ¿Por qué nos tratas así si tú también eres hispano? No. My parents came here legally. I was born here. I'm a U.S. citizen, not like you illegals. Dice que no es como nosotros, que porque sus papás sí entraron aquí con papeles y él nació aquí y él sí es ciudadano y no como nosotros ilegales. Tranquilo, patrón, no se preocupe que nosotros buscamos la forma de regresarnos por nuestra cuenta y aquí nada pasó. No. Ándale, mijo, cómale. Si no te vas a poner muy flaco y tu hermano no te va a reconocer cuando regrese. Porque va a regresar. Gracias. Me lo prometió. Y ya sabes cómo somos los Martínez. Cumplimos nuestras promesas, cumplimos nuestra palabra. Lo hizo sobre todo por su hijo. ¿Qué? A ver, Rodrigo va a tener un hijo. ¿Pero cómo? ¿Cómo si ha estado todo este tiempo preso? Bueno, no importa eso. Lo importante es que pensemos en el futuro, ¿no? Ay, tú vas a ser tío y yo abuelo. ¿Te imaginas? Tío Luis. ¿Abuelo Carlos? ¿O no? Digo. ¡No nos maten, por favor! La mayoría de la gente de este país no es como ustedes. Si los descubren, se van a meter una bronca grande por esto. De que no se pase, no suplico. Shut up, frijolera. Shut up. Hey, what the heck is going on here? Permiso. ¿Qué se le ofrece, enfermera Cordero? Vino a darme un discurso sobre su amistad con el ex recluso Martínez. No. No. De hecho, yo vengo a entregarle esto. Es mi carta de renuncia. Why are you defending them? They're illegals. They're here degrading our country. If you attack these people one more time, with my own hands, I'll take you to the police. ¿Policía? No, que no le hablan a la policía, pues si no nos van a deportar. Lo que está diciendo es que está llamando a la policía pero para que se los lleven a ellos y nos siguen atacando. Tranquila. Ve, ya se están yendo, ya. We have to go. We have to take your friend. He needs to be checked out. ¡No